¿verdad? Es parte de los contenidos que están contemplados en el plan, ¿verdad? De la asignatura, ¿verdad? Lástima de que no, pues sí, de que es virtual, no porque si hubiéramos tenido la oportunidad de estar en el salón, pues hubiera sido un poco diferente, hubiera sido diferente la experiencia. ¿No? Y como sí, licenciado, es una plataforma que en realidad ni yo la conocía, sino Ujú. que gracias a estas clases la he conocido y igual la estuve estudiando. Al principio parece un poco complicada, ¿verdad? Pero ya de ahí, conforme se le va entendiendo, ya se mira que es bastante útil. Sí, la verdad es que ahí también tienen que ser creativos, ¿verdad? Tienen que ser creativos y ya en clases anteriores, en sesiones anteriores, habíamos retomado algunos sitios web, algunas plataformas que nos proveían recursos, por ejemplo, iconos. Y también habíamos tocado el tema de la infografía, el tema de, bueno, tocamos la infografía y también hicimos, creo que hicimos el póster, parece, o una línea de tiempo. Entonces son recursos, ¿verdad? Son cosas de que nos pueden ayudar, ¿verdad? A ejemplificar la información y hacer una publicación, pues, de ese tipo, pues, no es, o sea, digamos que es un potencial de que, o algo, pues, de que nos puede potencializar nuestras habilidades o incluso favorecernos en el trabajo, ¿verdad? En el desempeño laboral, al igual que también las otras aplicaciones como las que vimos de Microsoft y las aplicaciones que vimos de Google, ¿verdad? Todas esas opciones, la opción de crear formularios, la opción de crear documentos, presentaciones, pues son herramientas de que están ahí y solamente hay que quitarles el miedo, ¿verdad? Perder el miedo para aprender a utilizarlas y ir aprendiendo, pues. ¿Algún otro comentario? ¿Alguien más quiere comentar algo al respecto? ¿O alguna pregunta que tengan sobre algún tema que desarrollamos que no le haya quedado claro? ¿Quiera que lo abordemos? Recuerden que es la última Pues la sesión. verdad, ¿Hola? pues la verdad, Lick, fue súper chévere, la verdad, los temas que usted nos ha dado, porque hemos recibido bastante conocimiento, más que todo, quizás algunos temas o algunas aplicaciones no las sabíamos utilizar y con su ayuda hemos aprendido un poco a poco, ¿verdad? Aunque hubiera sido mejor experimentarlo, digamos, en la clase, pero como no se pudo, ¿verdad? Pero siempre estuvimos ahí, adquiriendo conocimiento, ya que usted nos ha estado impartiendo las clases excelentemente. Ese sería mi comentario y le agradezco mucho por estarnos aguantando en este ciclo. Bendiciones. Gracias, muchas gracias. Igualmente para ustedes también, ¿verdad? Este, bueno, entonces, si nadie más quiere opinar, quiere dar algún comentario o preguntar algo con respecto a la materia, lo que tenía planeado para ahora, pues, es hacer un recorrido, ¿verdad? Por los temas que abordamos para ir refrescando, ¿verdad? Al menos tocando los temas más importantes de cada una de las unidades. Recuerdan de que al principio de este ciclo en la pizarra les hice una ruta de aprendizaje, ¿verdad? Y les decía todo lo que vamos a ir aprendiendo durante todo el ciclo, ¿verdad? Y al principio de esta sesión, pues les decía de que lo que habíamos o lo que está comprendido, ¿verdad? Dentro de los temas o de las unidades que tiene la asignatura, pues lo logramos abarcar, ¿verdad? Entonces, les voy a compartir pantalla también para que vean, para que puedan ver. Voy a hacer algo. Me dicen si pueden observar lo que les estoy proyectando. Sí, 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 así ¿verdad? es. Bueno, entonces comenzamos con la unidad 1,
que se titulaba La informática como una ciencia, ¿verdad? En esta unidad lo que aprendimos fue la diferencia entre las ciencias de la computación y la informática en general, ¿verdad? Y decíamos de que la informática como una, bueno, veíamos la informática como una técnica y las ciencias de la computación, pues como tal, ¿verdad? Como una ciencia, ¿verdad? Que aplique dentro de sus métodos, aplica la informática, ¿verdad? Como una herramienta para el procesamiento y tratamiento de los datos, ¿verdad? De la información. Veíamos la historia de las computadoras, hablábamos de las generaciones, primera generación, si alguien lo recuerda, ¿cuál es la primera generación de las computadoras? En la primera generación hablábamos de los tubos al vacío, ¿verdad? Y teníamos, pues le poníamos mojones en el tiempo, ¿verdad? Y decíamos de qué fecha más o menos, a qué fecha se desarrollaba, o se había desarrollado la primera generación. Pasábamos a la segunda generación. ¿Cuál era la segunda generación? ¿Alguien que recuerde? Segunda generación de las computadoras. Nadie lo recuerda. Hablábamos de los chips. ¿Se acuerdan de los chips? O de los circuitos electrónicos, ¿verdad? Hablábamos de los circuitos electrónicos, tercera generación. Procesadores, cuarta generación. Ya se les olvidó, ¿verdad? Bueno, entonces aquí queda el video, ¿verdad? Para que lo revisen, ¿verdad? Aunque dice que no, bueno, ya voy a ver por qué no se puede ver, para que quede siempre el video activo. Después, bueno, también en esta unidad hablamos sobre la sociedad del conocimiento y veíamos lo importante, ¿verdad? Bueno, hablábamos de la era de la información y del conocimiento, o de la sociedad de la información y del conocimiento, y veíamos cuál era la importancia, ¿verdad? O el avance o las bondades que tenían las comunicaciones para una sociedad que consume, ¿verdad? Que consume mucha información, ¿verdad? La volatilidad de la información, de los datos y todos esos temas, ¿verdad? ¿Alguna duda? ¿Algo que no les haya quedado claro en esta unidad 1? Después pasamos a la siguiente unidad. En la siguiente unidad hablábamos, bueno, se titulaba La computadora y su funcionamiento. Hablábamos en primer momento sobre la computadora. Comenzamos a ver las partes de la computadora, hablábamos de las partes, hablábamos del CPU, que significa Unidad Central de Procesamiento, hablábamos de monitor, hablábamos de los periféricos de entrada y los periféricos de salida, ¿verdad? También hablábamos de los dispositivos de almacenamiento, donde ubicábamos a los dispositivos de almacenamiento permanente y a los dispositivos también de almacenamiento volátil, ¿verdad? Que decíamos las unidades USB, las flash, unidades flash o los discos duros, ¿verdad? Entonces, bueno, en ese mismo tema, después pasamos al hardware, y decíamos que el hardware era la parte tangible, ¿verdad? Lo que podíamos tocar de la computadora. También hablábamos del software, hacíamos la diferencia entre hardware y software, decíamos de que el software es lo que hace que la computadora o la parte física o que el hardware funcione, ¿verdad? Y aquí tocamos el tema del código binario, donde veíamos cómo la computadora se comunica, ¿verdad? Que lo hacía a través de ceros y uno, que significan encendido y apagado, ¿verdad? Y ahí veíamos una parte de cómo convertir, ¿verdad? El código decimal, código binario, y veíamos de que cada una de las letras del abecedario están identificadas por un número y que la computadora lo que hace es procesar ese número decimal, convertirlo a un número binario y así poder procesar la información, ¿verdad? En esta parte también hablábamos del funcionamiento lógico, que era más o menos lo que estamos tratando ahorita, y del funcionamiento físico, ¿verdad? Veíamos en la pizarra, en su momento, hacíamos un pequeño diagrama, ¿verdad? Hacíamos un dibujo en la pizarra en donde esquematizábamos el funcionamiento, bueno, describíamos las partes de la computadora, las partes que están dentro del hardware y cómo estas partes se comunicaban entre ellas. Ahí salían nombres bastante interesantes, como por ejemplo la BIOS. Describíamos la BIOS como como un capataz, ¿verdad? Que lo que hacía pues es pasar lista de todos los demás componentes, si funcionaban o no funcionaban, si estaban presentes o no estaban presentes. De ahí veíamos la función del procesador, de la unidad central de procesamiento. Hablábamos de los tipos de arquitectura, decíamos que hay diferentes tipos de arquitectura, que teníamos entre los más importantes o los más conocidos más bien, teníamos la arquitectura x86, que soporta 32 bits,
La estructura x64, como lo dice el número, soporta órdenes de 64 bits, y eso de los bits, pues lo vimos, lo hicimos una analogía con un vertiente de agua, ¿verdad? Con un río o con una carretera, ¿verdad? Que si la carretera es ancha, pues hay más flujo de vehículos o más flujo de agua, y entonces ahí veíamos de que tenía que existir una relación entre procesador, unidad de almacenamiento, que sería el disco duro, el HDD, el Hard Disk Drive, y también los buses de transferencia. Hablábamos de los buses de transferencia, que decíamos que eran que comunicaban, los hilos que comunicaban a todos los componentes dentro de la placa base o de la motherboard, de la tarjeta madre, ¿verdad? Veíamos también el funcionamiento de la GPU, que era la unidad de procesamiento de gráficos, que es algo parecido como la unidad de procesamiento central, solamente que esta se dedica o está dedicada únicamente al procesamiento de gráficos, como el nombre lo dice, o sea, de imagen. También hacíamos un pequeño esquema, ¿verdad? De cómo se dibuja, ¿verdad? La información o la imagen a través de la paleta de colores. Mencionábamos los colores, los píxeles, y cómo se convertía, ¿verdad? Toda esta información haciendo... cuando hablábamos dividíamos también el CPU en dos partes, en una unidad encargada de hacer operaciones plenamente lógicas y otra en hacer actividades o operaciones plenamente aritméticas, ¿verdad? Entonces teníamos dividido en dos partes y decíamos por qué, y más o menos ese ejemplo lo representábamos también con la función del GPU cuando dibuja, ¿verdad? Cuando dibuja la imagen en la pantalla. De ahí pasamos al tema de las microcomputadoras. Veíamos de que hay diferentes tipos de computadoras. Hay computadoras de escritorio, hay computadoras que, bueno, todas son personales, ¿verdad? Y los sistemas operativos pues tienen esa capacidad de ser multiusuario. O sea, aunque una computadora sea utilizada por más de una persona, pero su sesión es única, ¿verdad? Puede tener múltiples sesiones para múltiples usuarios. Entonces no deja de ser una computadora personal o un equipo personal. Pero veíamos de que hay diferentes tipos de computadoras, de los más chiquitos. En esta parte hablábamos también de las computadoras, por ejemplo, que traen los vehículos, de los que tienen los aires acondicionados, y concluíamos de que la mayor parte de objetos inteligentes hacen uso de una unidad central de procesamiento, de un CPU, por lo tanto de una placa, ¿verdad?, que controla toda esa información, y un sistema operativo, o un programa que hace funcionar esa parte física, esa parte tangible, ese hardware, para que cumpla la función para la que ha sido diseñado. Entonces, veíamos este pequeño video que está aquí de microcomputadora, donde existen o se visualizan, ¿verdad?, diferentes tipos de placas que sirven para diferentes propósitos, pero que no dejan de ser una computadora, ¿verdad? O por lo menos emulan la función de una computadora al realizar procesos a través del procesamiento de datos de entrada, ¿verdad? En esta parte hablábamos del proceso de la caja negra. Decíamos de que lo que la computadora analiza son datos que ingresan, son procesados y obtenemos un tipo de salida, ¿verdad? Dependiendo de lo que nosotros necesitemos, las funciones que se realicen con los datos o de qué manera los datos se organicen. Y esa es la función que tiene la computación, ¿verdad? La computación, de procesar esta información para poder obtener información. Aquí veíamos también los conceptos de campo. Y me recuerdo de que con el concepto de campo decíamos de que campo es una unidad de espacio reservada, ¿verdad?, en memoria. Hablábamos también de, ¿qué más hablábamos? Hablábamos del campo, hacíamos una tabla, me recuerdo, en la pizarra, y hablábamos del dato. El dato lo describíamos como la unidad más pequeña de la información, y decíamos de que una cadena de datos o una cierta cantidad de datos estructurados de manera lógica, ¿verdad?, componen la información. Entonces veíamos el proceso no epistémico, ¿verdad?, sino que lógico, de cómo la información se construye a través del procesamiento o a través de la técnica de la informática por los medios computacionales, ¿verdad? Entonces, así poníamos muchos ejemplos en esta parte, me recuerdo. Después dejamos la actividad de realizar un stop motion. El objetivo de que ustedes realizaran este tipo de actividad era para que aprendieran, ¿verdad?, tuvieran la experiencia, ¿verdad?, de procesar o de hacer este tipo de actividades, lo cual es interesante, ¿verdad?, y les puede servir más si, digamos, no sé, si tal vez su carrera, ¿verdad?, en algún momento les
o sea, sea necesario, ¿verdad? De que representen información, que hagan un video ilustrativo, no sé, los que trabajan con la parte social, ¿verdad? Es importante que conozcan diferentes técnicas y así aplicaciones, ¿verdad? Y lo más interesante era que lo hicieran ustedes solos, ¿verdad? Porque si uno, o sea, si yo les doy la aplicación o les decía háganlo aquí, pues digamos de que se perdía el objetivo, ¿verdad? Porque la situación el objetivo o digamos la condición que se pretendía generar era esa inconformidad o esa parte de querer investigar, ¿verdad? Despertar la parte investigativa en ustedes y de autoaprendizaje para poder diseñar o cumplir con una tarea específica. En este caso era la creación de un video con el método de stop motion. Aquí está el video sobre el código binario. Aquí está, bueno, también hicimos la infografía que igual al stop motion, tenía los mismos objetivos. Hablábamos de las unidades de medidas. Hablábamos del byte, que el byte decíamos que era como un toquecito, ¿verdad? De energía, que tenía 5 voltios, que podría estar apagado, podría estar encendido. Hablábamos del kilobyte, del megabyte, y así, ¿verdad? Sucesivamente hasta llegar a las unidades de medida como el terabyte, tetrabyte y otras más, ¿verdad? También hablábamos del código ASCII. El código ASCII decíamos de que era el código en el que se representaban caracteres especiales, algunas letras, ¿verdad? El alfabeto, o algunos caracteres especiales dentro del procesamiento de la computadora, que el código ASCII se puede también convertir a código binario. Me recuerdo que en esta unidad se les quedó de tarea de que ustedes investigaran sobre los componentes para adquirir, para poder armar, o las propiedades básicas que una computadora debía de poseer, ¿verdad? También, ¿verdad? El objetivo era que ustedes investigaran sobre la tendencia, ¿verdad? De las computadoras para poder determinar cuánto sería necesario de memoria RAM, de procesador, de almacenamiento, ¿verdad? Para que tuvieran una idea, ¿verdad? De más o menos de una computadora ideal, dependiendo del fin o del objetivo para el que se debería de utilizar. ¿Alguna pregunta con la segunda unidad? No sé si quedó todo claro lo que se pretendió abordar. Bueno, pasamos a la siguiente unidad, la unidad número 3, tenía por nombre generaciones de las computadoras y sus tipos. Dentro de las generaciones de las computadoras hablábamos de propiamente de las generaciones de la computadora, y aquí les dejé, bueno, aquí está el enlace, miren, aquí está el enlace para que va al Drive, donde tiene que estar su trabajo organizado. Aquí hay algunos que están fuera todavía, eso tienen que estar dentro en una carpeta así como están aquí arriba. Bueno, ahí les va a quedar el espacio para que lo organicen, pero recuerden que es un nota, ¿verdad? Y por aquí hay una presentación, vamos a verificar que tiene la presentación, dice introducción a la informática. Bueno, está la generación de la computadora. Se define el concepto de computadora como un objeto electrónico capaz de almacenar y procesar información automática mediante operaciones matemáticas y lógicas controladas por programas informáticos. Estos programas informáticos, dice, son estructuras de código. Son estructuras de código declaradas en lenguajes de programación que responden a la abstracción de procesos cotidianos representados en procesos lógicos. Bueno, el concepto de abstracción se refiere a la homologación de las actividades cotidianas, ¿verdad? En un ámbito computacional, o sea, de llevar las actividades que se hacen a diario, por ejemplo, en un libro de contabilidad, llevar ese mismo libro de contabilidad, pero en una hoja de cálculo, ¿verdad? Ya dentro de la computadora, dentro de este sistema estructurado, ¿verdad? No llevarlo de manera física como comúnmente se podría llevar, ¿verdad? Lenguajes de programación es una especie de idioma que la computadora es capaz de entender, se representa por enunciados o enunciaciones matemáticas y palabras reservadas específicas, las que se conocen como sintaxis. El lenguaje de programación puede ser de bajo y de alto nivel. Decíamos que los lenguajes de alto nivel son los lenguajes que responden a una lógica que puede ser interpretada por los humanos, ¿verdad? Más o menos, reinterpretada por los humanos, no directamente, ¿verdad? Y el lenguaje de bajo nivel, pues es el que se representa en el lenguaje de máquina que está comprendido o está compuesto por el código binario, el cual comprende los dígitos 0 y 1, ¿verdad? Eso lo veíamos también en la parte del funcionamiento de la computadora. Ahí está el código binario, y ahí está alguna tablita con algunas letras, con algunos números, para hacer la conversión. En esta parte
saltamos a las generaciones, bueno, el consumo girando. La generación, decíamos tubos al vacío, les decía yo en su momento, memorizan las palabras clave. Segunda generación, transistores. Tercera generación, circuitos integrados. La cuarta generación, microprocesadores. La quinta generación, que inicia en el año 90, se habla de los chips de alta velocidad. Y les preguntaba cuál será la sexta generación, ¿verdad? Y veíamos bueno, concluíamos de que la sexta generación podría estar compuesta por los equipos de alto procesamiento, que son capaces de tener como aprendizaje, bueno, o sea, de realizar tareas como aprendizaje de máquina o ya analizar data, ¿verdad? Data a grandes cantidades, big data, ¿verdad? Y también entra dentro de la parte de la inteligencia artificial y todo eso. De ahí pasábamos a la cuarta unidad. La cuarta unidad se titulaba tipos de software. Ahí tienen un video, ¿verdad? Más o menos que define el concepto de software y habla un poquito sobre los software. Y hay una presentación también. En la presentación, que es lo que se habla sobre la clasificación de los software, tipos y clasificación de software. Definíamos qué es el software, que es un conjunto de programas, rutinas, datos o instrucciones que se encargan de ejecutar diferentes tareas en un dispositivo, ya sea es una PC, una tablet o un smartphone, ya que ya desde antes habíamos definido, ¿verdad? Habíamos concluido de que todos los aparatos o equipos de alguna manera inteligentes poseen un tipo de procesamiento, ¿verdad? Y por lo tanto, pues digamos, esa infraestructura o esa arquitectura de procesamiento no funciona si no posee un software, ¿verdad? Entonces, de ahí los software tienen diferentes funciones. La clasificación, software de aplicación, software de sistema, software dedicados y especiales. Aquí está más o menos una explicación de cada uno de ellos. Software del sistema, decíamos software del sistema, el que permite al usuario utilizar el sistema operativo incorporado en el ordenador o dispositivo en cuestión. El software del sistema lo compone una serie de programas que tienen los dos objetivos, ¿verdad? Primero es gestionar los recursos de los que dispone el hardware, pudiendo coordinar tareas como por ejemplo la memoria, las unidades de disco, las impresoras o escáner, e incluso el mouse. Y el segundo es ofrecer una interfaz al usuario para que el usuario pueda interactuar con el sistema, ¿verdad? Interesante, el segundo tipo de software, ¿verdad? Que son los entornos gráficos. Los software dedicados o especiales se va a entender como software dedicado, un software que está diseñado para realizar una específica acción, ¿verdad? Solamente esa, ¿verdad? O sea, y es algo especial, por ejemplo, la edición de video, la edición de audio o la programación en sí, ¿verdad? Tipos de software, hay software freeware, software hardware, software libre, los software de pago y el software shareware. Dentro de esta lista, ¿verdad? Bueno, aquí está la definición de cada uno de ellos, más o menos se dice cuáles son y se ponen ejemplos. Aquí están los que no son gratuitos en su totalidad, es el hardware, pero que incluyen algún tipo de publicidad, pero nos centramos más en el concepto de software libre, que es lo que nos interesaba, ¿verdad? Y decíamos en esta parte de que para que un software se pueda considerar como software libre debe de poseer 4 principios básicos, ¿verdad? Cuatro características que dependiendo de la bibliografía o del autor que lo defina, puede comenzar a lista desde el 0 o desde el 1. Pero en resumen, ¿verdad? Esas cuatro características son la libertad de ejecutar, la libertad de ejecución, la libertad de usar, la libertad de usar, ¿cuál más? La libertad de modificar y la de compartir, ¿verdad? A diferencia del software de pago, ¿verdad? El software de pago son programas que tienen un costo que hay que pagar para poder usarlo. Y de este tipo, pues hay mucho, ¿verdad? Quizás el mercado está más invadido de software de pago que de software libre. Y algunos de los ejemplos, pues ustedes los conocen, McAfee, cualquier tipo de antivirus, pues es de paga. Microsoft en su totalidad, ¿verdad? Solamente tienen servicios de paga, ¿verdad? Ahí está el shareware, el software libre. Bueno, aquí está lo que les estaba diciendo, el software libre. Aquí, el software libre. Está 2 veces el software libre en la presentación. Y ahí está lo que estábamos hablando sobre la filosofía del software libre: libertad de ejecutar, libertad de estudiar, libertad de redistribuir, libertad de distribuir copias modificadas, ¿verdad? Y decíamos de que esto es importante, ¿verdad? Y que aporta mucho a la investigación, ¿verdad? Porque permite de que su código pueda ser explorado, ¿verdad? Pueda ser mejorado, pueda ser modificado, permitiendo, ¿verdad? Reducir costos en la producción del software. No de mantenimiento, hablamos de que
No se debe de confundir el término de software libre con el término de software gratis, ¿verdad? Porque la persona que lo modifica o que lo ajusta a las necesidades de la empresa debe de cobrar sus honorarios. Debe tener, o sea, tiene derecho a su pago, ¿verdad? Pero las tecnologías con las que se desarrolla, pues sí, son gratis, ¿verdad? Ahí está más o menos una explicación de cada una de las libertades. Y al final pasamos bueno, el otro tipo de software importante también es el open source. Dice que el open source no es completamente libre, ¿verdad? No cumple con las 4 libertades mencionadas. Aunque en primer momento se podría decir que el tipo de software también es software libre. La diferencia entre estos es que el segundo no cuenta con los 4, bueno, lo dije. Hay un tipo de licenciamiento el cual podría impedir hacer modificaciones sobre el código fuente y mucho menos redistribuir, pero sí nos podría permitir explorarlo, ¿verdad? Conocer el código fuente, pero no modificarlo y tampoco distribuir una copia modificada, ¿verdad? Esas son las diferencias entre software libre y software open source. De ahí pasamos a los tipos de licenciamiento. Dentro de las licencias hay 2 rubros generales, que sería el copyleft y el copyright. El primero permite la distribución de copias, cualquiera que sea su naturaleza, como también su destino. Sin embargo, no es permitido lucrarse de él, ¿verdad? Para el segundo caso, solamente el autor puede utilizar, modificar y distribuir su contenido. Si terceros quieren hacer uso de este derecho, tienen que pedir autorización o algún tipo de pago, ¿verdad? El autor principal de la obra, ¿verdad? Del programa. Dentro de esas 2 categorías hay más tipos de software, por ejemplo, la licencia de Apache, que tienen otras consideraciones o tienen otras características, ¿verdad? Que ya están, bueno, son estas licencias que son específicas para la producción del software. Y aquí está, aquí está este documento que también les compartí con la definición de licencia, de patente, software libre, software de fuente abierta, que es el open source, estándar abierto, y ahí les queda para que lo revisen. Bueno, en su momento creo que lo tuvieron que haber revisado, pero si no se recuerdan muy bien de todo, lo pueden volver a repasar. De ahí pasamos a la siguiente unidad. No sé si hay dudas, hay consultas hasta ahorita, algún comentario que quieran hacer. No, Liz, hasta ahorita pues hemos entendido esa parte también. Ok, entonces seguimos con la historia de los sistemas operativos. En esta parte fue donde quedó la actividad de realizar una línea de tiempo, ¿verdad? Con los sistemas operativos. Hablábamos de Microsoft, de los sistemas operativos de Apple y Linux, ¿verdad? Y aquí está su actividad, ¿verdad? La actividad que ustedes subieron sobre la línea de tiempo. Aquí hay otra presentación también sobre el software libre, las licencias, que es bastante parecida a la que acabamos de pasar, la que acabamos de revisar. Historia del software libre. Decíamos de que el software libre está basado, ¿verdad?, en el sistema Unix, que nació en 1969. Dice que Unix tuvo 7 versiones o actualizaciones entre los años del 69 y el 80. Llegó a universidades, grandes empresas y organismos gubernamentales de Estados Unidos, ya que AT&T vendía sus licencias, ¿verdad? En ese momento, Unix era un sistema privativo. Unix BSD dice que fue desarrollado en la Universidad de California. Basado en Unix, desarrolló un sistema operativo llamado BSD, el motivo por el cual la Universidad de California decidió crear un nuevo sistema operativo basándose en Unix fue porque AT&T negó las licencias para poder modificar el sistema operativo, siendo que la universidad lo utilizaría con fines de investigación. Entonces ellos desarrollaron su propia versión de Unix y le llamaron BSD. De ahí aparece Xenix en el 80. Microsoft lanza un sistema operativo también basado en Unix con la novedad que podía ser instalado en computadoras personales, a diferencia de todas las demás variantes antes desarrolladas. Dicho sistema operativo fue bautizado con el nombre de Xenix. Laboratorios Bell, al observar el desarrollo realizado por Microsoft, decide unir ambas distribuciones y se crea la nueva versión llamada Unix V. De ahí aparece el MS2, que es la base de Windows, ¿verdad? Desarrollado por Tim Patterson, de Seattle Computer Product, y llamado Q2. Era un producto creado para probar la nueva placa por Microsoft, pero Microsoft lo adquirió, hizo algunas modificaciones y licenció
para IBM, que se lo había encargado para que fuera incluido en el nuevo PC de la empresa, siendo vendido como MS2. La primera versión para PC fue lanzada en el 81 y el año siguiente fue lanzada la versión actualizada PC2 1.1. Si bien tanto MS2 y PC2 eran desarrollados por Microsoft e IBM en conjunto, no pasó mucho tiempo, ¿verdad? Hasta que se separaron. En el 83, Microsoft lanza la interfaz para MS2 llamada Windows. Bueno, ahí se ve, ¿verdad?, de que realmente quien desarrolló la base para Windows no fue Bill Gates, ¿verdad?, como muchos creen, o Microsoft, fue Tim Patterson de Seattle Computer. Y después fue adquirido por Bill Gates, por el dueño de Microsoft, y se le hicieron ciertas modificaciones hasta que se le fue montado, ¿verdad?, su entorno de escritorio o su entorno virtual y pasó a ser Windows. Bueno, hasta ahí queda la presentación. De ahí tenemos las distribuciones. Bueno, tenemos sobre GNU. Pues esa es la que acabamos de ver. No. No se mira. GNU, no ven la pantalla. ¿Cómo no? Hoy sí. Sí, ¿verdad? Tenemos Sí. GNU. Y Sí, decíamos sí. de que Unix más Linux igual a GNU Linux, ¿verdad? Hablábamos de la arquitectura de Linux, decíamos de que hay aplicaciones de software, bueno, hay un hardware, ¿verdad? Es la parte tangible, un hardware, una placa base que tiene muchos componentes. Dentro de esa placa base pues fluctúa, ¿verdad?, el kernel, ¿verdad?, que es un software que hace posible la modificación entre el hardware y el software. Es la parte donde se encuentran los drivers, algunos programas especiales que hacen que la computadora funcione, que los periféricos y los demás dispositivos conectados funcionen. Después tenemos la siguiente capa, que es la capa de aplicaciones y la de software. En la capa de aplicaciones, pues decíamos que encontrábamos todos los programas que nosotros utilizamos como usuarios finales, por ejemplo, los programas que utilizamos para hacer presentaciones, para hacer documentos, para hacer hojas de cálculo, y también otro tipo de software, ¿verdad? Por ejemplo, el entorno gráfico está en esta capa también, que es el que hace posible que nosotros podamos navegar dentro de la computadora, dentro de los directorios de la computadora, pero de manera gráfica, ¿verdad? En su momento hacíamos la demostración con el cañón y veíamos una pantalla negra en la que navegábamos dentro de los diferentes, bueno, veíamos la estructura del árbol, ¿verdad?, de direcciones de Linux, y navegamos dentro de esa estructura, pero desde un entorno no gráfico, sino que desde una pantalla negra. Creo que lo recuerdan. Ahí tenemos el directorio, toda la estructura del directorio. Dentro de los directorios más importantes encontrábamos el directorio Home, el que está en café, que dice directorio Home del usuario, que es donde se guardan todos los archivos de los usuarios. También otro de las carpetas, bueno, esa Home está dentro del USR, que el USR es usuario, significa user, y dentro de user está Home, y dentro de Home, bueno, dentro de ese user está el Home, y dentro de los Home están los diferentes usuarios que podría tener una computadora. Aquí está el ejemplo. De Home se desprenden Home Student y Home Linux Gin, y de Home Student se desprende Home Student Dir, o sea, los directorios del usuario Student. Entonces, otro de los interesantes, de los más importantes, teníamos también el ETC, el directorio ETC, que es la configuración del sistema de host específico. Tiene todos los directorios requeridos para que algunas cosas funcionen, no todas. Algunas de estas cosas para que la computadora funcione están en OPT, en donde se encuentran algunos software o paquetes de aplicación para que sean ejecutados tanto por la computadora, o sea, por el entorno, perdón, por la capa del kernel, también por la capa de aplicaciones de usuario, ¿verdad? También tenemos la carpeta temporal, donde se almacenan los archivos temporales, la carpeta var, que son variables del entorno, root, directorio home del usuario root. Hablábamos de los dos tipos de usuarios en Linux, el usuario normal y el usuario root, a diferencia de Windows, ¿verdad? Que en Windows tenemos el usuario normal y el usuario administrador. En Windows, el usuario administrador es la persona que puede hacer cualquier configuración del sistema operativo, bloquear usuarios, agregar usuarios, etcétera, ¿verdad? Que lo que sería su equivalente o su homólogo o su némesis, ¿verdad? Sería el del usuario root dentro de Linux, que sería la persona o el usuario que puede administrar o realizar cualquier tipo de función de administración dentro del sistema operativo. También tenemos la carpeta media, que es donde se montan los diferentes dispositivos de almacenamiento removibles.
la MNT, donde se almacenan o se montan los diferentes dispositivos de almacenamiento fijos, como los discos duros y otro tipo de unidades, ¿verdad? Que son de almacenamiento fijo. De ahí pasábamos a los entornos de escritorio. Entre los más comunes o los que más se conocen está Cinnamon, que es el que tiene instaladas las computadoras del centro de cómputo. Creo que ustedes lo recuerdan, ¿verdad? Ese es el entorno de escritorio. Teníamos Genome, que es bastante diferente a Cinnamon, KDE, Unity, que viene por defecto en las distribuciones de Ubuntu. Y también está aquí una imagen donde se observan los iconos de las diferentes marcas, ¿verdad? O de las distribuciones de Linux. Decíamos que todos son Linux, lo que cambia es la distribución y que la distribución está orientada para diferentes tipos o funciones. Por ejemplo, Red Hat, SUSE y Fedora son distribuciones que están orientadas a la administración de redes informáticas. Slackware, Ubuntu, Gento, Ubuntu, Canopix, Mandriva, Kubuntu, están orientados a usuarios básicos, ¿verdad? Usuarios que no tienen mucha experiencia en la administración de Linux. De ahí está Debian, Linux Mint, está CentOS, Arch Linux, que son distribuciones que son orientadas para desarrolladores de software o sysadmin, administrador de sistemas operativos, ¿verdad? Tienen diferentes funciones y así, ¿verdad? Ustedes también hicieron una actividad en donde investigaron ese tipo de cuestiones, ¿verdad? Después de esta unidad, pasamos directamente a la unidad que nos interesa, bueno, el tema que nos interesaba, que era como el eje central del curso, que es GNU. Y en GNU, bueno, comenzamos, ya habíamos visto bastante sobre GNU. Y la presentación es la misma, la que está atrás. Bueno, en esta parte fue donde hablamos sobre la terminal en línea. Aquí hicimos, no sé si recuerdan que hicimos esta práctica que emulamos una terminal en el navegador y comenzamos a crear archivos, a borrar archivos, a crear carpetas, a modificar, a mover y a crear archivos de texto. No sé si lo recuerdan. ¿Sí recuerdan esta parte? Donde Sí. aprendimos bastantes comandos. Bueno, varios, no bastantes, varios comandos como por ejemplo ls. Aprendimos el comando touch, aprendimos el comando... no me acuerdo cuál es más. rm, creo, rm, mb. Y todos estaban orientados, ¿verdad?, a la administración de archivos, a crear documentos, a crear archivos y poderlos mover, guardar, eliminar y poder modificar, ¿verdad? Bueno, eso estuvo bien interesante, esta parte. Sí. Esta parte es bien extensa, ¿verdad? Ahí queda el enlace para que ustedes sigan practicando, ¿verdad? Si ustedes tienen tiempo para hacerlo y les interesa, pues pueden acceder, ¿verdad?, a esa terminal, a ese recurso que también está en línea y pueden comenzar a trabajar en eso. Vimos el mapa mental. Les quedó de tarea que hicieran un mapa mental sobre las distribuciones de GNU o sobre GNU Linux. Ahí está el enlace que les quedó pendiente. Aquí hay un video que les puse, que les coloqué aquí sobre la instalación de Ubuntu. En el video pues se explica cómo realizar la instalación virtual de una distribución de Linux. En este caso se llama Ubuntu. Creo que la observaron, creo que dura como 30 o 40 minutos. De ahí, bueno, de aquí ya comenzamos con las clases virtuales, ¿verdad? Ya fue cuando comenzamos con las clases virtuales. Y aquí está la guía de instalación de Linux Mint, que es otra distribución de Linux. Ahí está la guía, está paso a paso. Desde la obtención de la imagen ISO del sistema operativo, desde la descarga. Y ahí van los pasos para instalarlo en una computadora física. Y también para instalarlo en una computadora virtual. Están las dos partes. Ahí están las capturas de pantalla. Yo lo instalé para poderles crear la guía y se las coloqué por aquí. Creo que ya la habían visto, ¿verdad? Pues si no, pues la pueden consultar. De ahí pasamos con el uso de Jitsi, que es una de las bondades, ¿verdad?, de la red, de la web 3 o 4.0 podría ser, ¿verdad? Que ya es la posibilidad de poder crear o de poder transmitir, ¿verdad?, en vivo, ¿verdad? Video, eso lo hemos venido hablando, ¿verdad?, durante todo el ciclo, sobre la evolución de la comunicación y todas esas cosas, ¿verdad? Aquí está una guía de comandos Linux,
que en su mayoría son los comandos que utilizamos en la terminal que estaba en línea. Ahí hay capturas de pantalla, ahí se explica para qué sirve el comando y sus opciones. Bueno, ahí está para que lo revisen. Esto fue prácticamente fue lo que hicimos en la terminal en línea, en la que les acabo de mostrar. De ahí pasamos a la siguiente unidad, que son los procesadores de texto. Bueno, la siguiente unidad se titulaba ofimática, la ofimática libre, ¿verdad? La ofimática libre. En esta parte de la ofimática libre vimos los procesadores de texto, independientemente, ¿verdad? De que fueran de la distribución de Microsoft Office o que fueran de LibreOffice, ¿verdad? Para la parte de Linux. Vimos el manual de normas APA, para que le aplicáramos las normas APA, aprendiéramos un poquito, ¿verdad? Este manual está bien práctico. Ahí les queda para que lo revisen, aunque ya está la versión 7, la versión 7 de la APA, pero la 6 pues todavía no está desfasada, se puede seguir utilizando. Entonces ahí les quedó el manual y les quedó de tarea, ¿verdad? De actividades que le pusieran o que le aplicaran. Sí. Sí, el formato APA a su documento de investigación. Aquí en esta parte también está un video más o menos, ¿verdad? Más o menos dándole formato en un procesador de texto de LibreOffice a un documento, ¿verdad? Aplicándole el formato APA. También les dejé una guía sobre el uso de Write, que Write es la aplicación o el procesador de textos que tenemos por la parte del software libre, ahí para que lo revisaran. Ahí está para que como digo, ¿verdad? Para que lo exploren y sigan aprendiendo, ¿verdad? Bueno, de ahí seguimos eso sobre las normas APAS todavía. De ahí pasamos a la siguiente aplicación. La siguiente aplicación se llama son las hojas de cálculo, ¿verdad? Son las hojas de cálculo. Permítame un momento, por favor. Bueno, entonces pasábamos a la siguiente actividad, que era la actividad de las hojas de cálculo, ¿verdad? Las hojas de cálculo. Y en esta parte hicimos el formato de planilla. Sí, hicimos el ejemplo de una planilla de pago. Y también les coloqué, ¿verdad?, el respectivo manual o tutorial sobre el uso de Cal, que es la aplicación para hojas de cálculo que está por parte de LibreOffice en Linux. Y en esta parte quedó la actividad, quedó la tarea, ¿verdad?, de hacer una planilla de pago, de que hiciera los cálculos automáticos. Esta fue la que hicimos como ejemplo, y ustedes pues le hicieron modificaciones, ¿verdad? Y la mandaron como, y la mandaron como su actividad, ¿verdad? Después pasamos a lo de LibreOffice Impress, que sería las presentaciones que, dentro de la actividad pues les quedó abierto. Podían hacerlo con LibreOffice o podían hacerlo con el paquete de oficina también de Microsoft. Y aquí está la presentación que les puse aquí está la presentación que les puse como modelo, o más o menos cómo quería que trabajaran su presentación. Y ustedes me mandaron, ¿verdad? Ustedes me mandaron sus productos, ¿verdad? La indicación era que tuviera bastantes iconos. Aquí fue donde compartimos, ¿verdad? Una URL donde podían descargar iconos para sus presentaciones o algún tipo de recurso visual para no hacer tan monótona, ¿verdad?, la presentación. También les coloqué su manual, el manual correspondiente a Impress. Está aquí también, para que lo revisen. Y de ahí pasamos a la última unidad, que serían los servicios en línea, ¿verdad? Dentro de los servicios en línea, en general hablábamos de todas las características, de los servicios, nos basamos más en los servicios para el trabajo o el desarrollo académico, ¿verdad? Hablábamos de los servicios de almacenamiento, de Google Drive, hablábamos de OneDrive y de los servicios que tiene Microsoft y los servicios que tiene Google.
desde antes lo veníamos utilizando, ¿verdad? Desde que comenzamos a trabajar con el proyecto de investigación, ya veníamos subiendo el documento a la carpeta de Drive y veníamos ya haciendo un tipo de testeo, ¿verdad? Con ese tipo de recursos. De ahí, pues, seguimos viendo los demás recursos, la parte de los blogs, la parte de WordPress para hacer páginas web. Hicimos un pequeño ejemplo en este video, está en esta clase, en esta sesión creo que no dice qué fecha es, pero en esta sesión trabajamos esta parte de cómo crear blogs y cómo crear páginas web, ¿verdad? Con el servicio de Blogger de Google y con el de WordPress, que también es gratis, ¿verdad? De ahí pasamos al tema dentro del tema de los servicios en línea, hablamos del cloud computing, y hablamos de las computadoras que están en la nube y que son alquiladas, ¿verdad? Para que las empresas publiquen sus productos, ¿verdad? En esas computadoras, y hablamos de algún tipo de infraestructura, ventajas y desventajas, ¿verdad? Que sería la sesión del domingo anterior, del domingo hace 15 días. Aquí también les coloqué la presentación al final de la pestañita del tema, la presentación que en su momento pues recorrimos, ¿verdad? Y hablábamos, dentro de lo más importante que hablábamos era de la virtualidad, y lo desprendíamos o lo describíamos como una tercera dimensión, ¿verdad? Hablamos de la necesidad de los servicios en línea, de la no presencialidad, o sea, de que a medida de que las tecnologías y la sociedad avanza, se demandan, ¿verdad?, que muchos más servicios estén en línea, ¿verdad? Ya cuando los servicios, por ejemplo, las instituciones de gobierno no tienen un servicio en línea, eso se siente raro, ¿verdad? O sea, ya uno sugiere, ¿verdad?, que mejor debería estar en línea. Entonces, es parte de la volatilidad de la información. Y también tocábamos teorías como la sociedad líquida de Simon Bowman. Ahí les ponía la cita a Simon Bowman. Hablábamos también de las dinámicas, de la conectividad, la infraestructura, el concepto de cloud computing. Veíamos algunas marcas que se dedican al cloud. Dentro de las más principales entre las más principales estaría Google, Amazon y Microsoft, y también Digital, también de que tiene bastante presencia, ¿verdad?, en la nube. Y concluíamos de que la mayor parte de las computadoras que están en la nube corren sistemas operativos como sistema operativo Linux, ¿verdad? Es un dato interesante. Entonces, prácticamente sería, bueno, la ruta que les planteé es en esa ocasión en la pizarra, y que les dije que era lo que íbamos a estar aprendiendo, pues es lo que hemos cumplido. Y la verdad es que me siento satisfecho, ¿verdad?, porque todos los temas se lograron desarrollar, pero también quiero escucharlos a ustedes, ¿verdad? No sé si tengo solamente esa impresión yo, o ustedes consideran de que quedó algún vacío. Y si es así, pues todavía tenemos tiempo para poder comentarlo, ¿verdad?, y socializar el tema, pues, y llegar a una conclusión en general. Entonces les dejo nuevamente unos minutos para que ustedes piensen, ¿verdad?, si quieren hacer alguna pregunta o algún comentario, y lo hagamos y lo logremos evacuar. Yo, licenciado, solo puedo decir que la verdad, cuando inscribí la materia, pensé que iba a ser más así como de Word, del Excel, Paint, o cuestiones así más como de documentos. Pero la verdad, con todas estas cosas de las tecnologías, creación de blog, la historia de la computación, eso del código binario, me recuerdo que eso, yo después hasta me quedé bien interesado porque busqué, o sea, cómo es que funciona la computadora, y las computadoras de atrás, hay una lucecita que parpadea, y dice que ese parpadeo es el que es el código, cuando está generando el código de cada acción que hace la computadora. Sí, y me acuerdo de la tarea que, bueno, creo que fue el primer parcial, que fue que pusimos nuestro nombre en código binario. Entonces todas estas cosas son como que nuevas, pues. Y como le digo, yo me imaginé que iba a ser de otra forma la cátedra, pero fue bastante interesante, bastante buena, la verdad. Hemos aprendido bastante, yo por lo menos he aprendido bastante, y sí, pues, o sea,
fue diferente a lo que yo esperaba, pero yo pensé que iba a ser así como, esto es Word y se usa así, esto es Excel y se usa así, y nada que ver, pero, o sea, ha hecho una cátedra que ha sido diferente, pues, y bastante buena. Gracias, muchas gracias por su opinión. Sí, ¿verdad? La verdad de que la computación es bastante extensa, ¿verdad? Y abordarla toda, pues, sería un curso más largo, ¿verdad? Más o menos, pues, se le ha dado pincelazos, ¿verdad? Los temas más importantes y más, pues, digamos, el procesamiento de los datos y toda esa parte de la ofimática es interesante, pero les decía, esas son cosas que ustedes ya las vienen haciendo, ¿verdad? Y en cierto modo, ustedes ya las dominan, ¿verdad? Entonces, por eso es de que, aparte de que el diseño del plan de la asignatura, pues se inclina por la parte del software libre, pero tratamos de abordar todas estas temáticas que las considero importantes. ¿Alguien más? ¿Algún comentario? Bueno, entonces, de mi parte, pues no queda más que agradecerle, ¿verdad? Por haber estado conmigo, pues desarrollando este curso, ¿verdad? Y estar pendiente de las actividades, de las clases. Hola, Figueroa. Sí, no, ahí solo agradecerle, pues como dice ahí el compañero, ¿verdad? Cuando inscribimos quizás esta materia, no era quizás como nosotros lo esperábamos, porque en realidad no sabíamos bien al fondo cómo iba a ser, pero sí, conforme hemos ido avanzando, ¿verdad? Aunque como usted dice, ¿verdad? Quizás no así como tendría que haber sido, ¿verdad? En la clase, en el aula, o sea, donde se entiende un poco más, ¿verdad? Pero a pesar de eso, de la situación, hemos aprendido mucho y son experiencias que nos llevamos todos. Y que nada más agradecerle y ahí seguimos pendientes todavía ahí con la salida. Vamos a ir a la playa. Cuando ya podamos, no sé en qué fase, ya sea en qué fase de las que están proponiendo se va a poder, ¿verdad? Ahí quedamos siempre Sí, en así comunicación. es. Bueno, entonces, como les decía, de mi parte no queda más que agradecerles, ¿verdad? Por haber estado pendiente de las sesiones. Ahí les quedan, todavía tienen acceso a la plataforma. Ustedes pueden, también les he compartido los enlaces de las sesiones al WhatsApp. Ahí pueden seguir viéndolos, ¿verdad? Consultándolos. Y también las presentaciones y todos los recursos que les he compartido los pueden utilizar, no hay ningún problema, ¿verdad? Y también me gustaría, pues, motivarlos, ¿verdad? Que continúen. Yo sé que las cosas, pues, ahorita se han puesto un tanto, tal vez no difíciles, pero sí diferentes, ¿verdad? Y a veces lo que nos afecta, pues, es la actitud con la que vemos las cosas. Yo lo que quiero, pues, decirle, o de mi parte, pues, me gustaría decirles de que no se desanimen, que sigan, de que un ciclo más, pues 2 o 3 o 4 materias, ¿verdad? Que ustedes lleven, pues ya son 2 o 3 o 4 materias menos dentro de su malla curricular, ¿verdad? Dentro de toda la currícula que su carrera lleva, ¿verdad? Y de alguna manera, pues se sale adelante, ¿verdad? Y con la cuestión de la presencialidad, o sea, ni modo, si no se puede, pues si la virtualidad es la única, digamos, la única manera en la que se puede desarrollar, pues aprovechémoslo, pues. Aprovechémoslo y ojalá de que algunas de las cosas que vimos en esta asignatura les sirvan, ¿verdad? Para poder hacer más fácil o que sus actividades sean más fácil en el otro ciclo, ¿verdad? Puedan por lo menos gestionar, ¿verdad? Sus archivos en un servicio de almacenamiento, independientemente de cuál sea, ¿verdad? Puedan compartirse entre ustedes documentos y así ir avanzando, ir compartiendo, ir construyendo, ¿verdad? El conocimiento y ir avanzando en su carrera. Y una consulta. ¿Sí? Como Muchas antes gracias, dijeron que no era ingeniero. necesario pagar, ¿verdad? Entonces yo no he pagado todavía. No sé si por ese motivo me aparecerían las notas o tendría que pagar y hasta cuándo tengo que pagar. O sea. Fíjate de que con respecto al pago, si bueno, la vez pasada